A 25 minutos de la cabecera municipal de Amealco, como si fueras en dirección a Santiago Mezquititlán, de donde es originaria la famosa muñeca Lele, se encuentra la localidad de San Nicolás de la Torre, con 1,132 habitantes y una altura de 2,432 metros, la cual ocupa el número 15 en cuanto a número de habitantes del municipio de Amealco. Famosa por su gran producción de quesos artesanales y por contar con lugares en donde se ofrece el pulque más rico de la región. Mucha gente que viene quiere quedarse en este lugar, pero no cuenta con hoteles. Los más cercanos están a 19 y 21 kilómetros. Sin duda, un lugar perfecto para las personas que les gusta hacer senderismo, el cual pueden hacerlo en el Cerro de la Cruz, el Cerro del Barco, el Cerro del Comal y el Cerro del Pedregal. Una vez que llegues al casco de la ex hacienda, podrás dar un breve recorrido entre sus paredes, que aún quedan en pie, y admirar lo que alguna vez fue una de las haciendas más productivas e importantes de la zona. Incluso, en algunas partes puedes apreciar todavía algunos detalles de pintura original que decoraba la hacienda. Se tiene registro de que la ex hacienda de San Nicolás de la Torre data de 1578, pero su máximo auge fue en el siglo XVIII, cuando contaba con la última tecnología en ese momento para cosechar granos, semillas, producir pieles, entre otras actividades agrícolas. Fue una de las haciendas más importantes de esa región y del estado de Querétaro. De hecho, se dice que Miguel Hidalgo, quien fuera personaje importante de nuestra historia, tuvo su andar entre esas paredes. Su producción de semilla era guardada en el jacal de Santa Teresa, la cual se encuentra a 1 kilómetro de distancia y de la que también se puede apreciar sus vestigios. Cuando la hacienda estaba en plena producción, mandaban las semillas a los principales molinos cercanos de la Ciudad de México. Para el siglo XVII, las haciendas incorporaron a su producción el maíz, ante su escasez para abastecerse tanto los mercados locales como regionales, que con el tiempo muchas se convirtieron en haciendas trigueras, en las que se cultivaba una pequeña parte de la tierra. Adquirió derechos definitivos sobre sus propiedades y se concedió el sistema de explotación por deudas de peones y pequeños arrendatarios, formándose como una gran unidad económica con poblados bajo la autoridad del hacendado o de su mayordomo. Con todo, la caída de la producción de planta junto con la disminución e irregularidad del comercio con la metrópoli afectaron su estructura económica al quitarle dos de sus principales consumidores para sus productos, los hornos de fundición y los ingenios de mina. Dos elementos que al combinarse dan como resultado el repliegue de la hacienda sobre sí misma, una disminución de los ingresos y dificultades crecientes en los pagos de hipoteca o de censos y capellanías, además de ser la causa directa de continuas operaciones de compraventa entre particulares y de constantes juicios legales entre sus sucesivos propietarios a lo largo del siglo XVIII. Chevalier 1985 y Gibson de 1967 apuntan que el vocablo hacienda, después de tener originalmente el sentido de capital líquido, empezó a ser utilizado en las colonias americanas para designar cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, lo mismo hacienda de minas que hacienda de labor o ganado, ranchos, rancherías, estancias o hacienditas. Sobre la historia de la hacienda, existen datos en el archivo de la Reforma Agraria, dando cuenta de quiénes fueron los antiguos propietarios de esta gran hacienda de la época. Las propiedades pertenecientes a la estancia de San Nicolás fueron adquiridas en 1578 por el señor Alonso Arévalo, las que después vendió al escribano Pedro Vázquez, quien a su vez las dio a su hijo el franciscano Pedro Vázquez Rega, quien se vio obligado a subastarlas en almoneda pública al señor Alonso de la Torre, y aquí a partir de entonces fueron conocidas como la hacienda de San Nicolás de la Torre. En los datos de los cuadernillos de los títulos de la hacienda de la Torre, que resguarda el archivo de la Reforma Agraria, están como sobre sus propietarios Fernando Villegas, Diego de Villegas. Los sucesivos propietarios fueron adelantados, encomenderos, funcionarios reales de alto nivel y ricos comerciantes que mediante la adquisición legal e ilegal de las tierras conformaron una gran propiedad rural con dos propósitos:
1. Adquirir poder y 2. Acrecentar sus rentas. Jacinto Mondragón, Beatriz Ábalos, Juan Espíndola, Alonso Alcocer, Fernando de la Peña, Felipe Alonso de Sandoval, María Teresa de Medina, Felipe Cayetano, Pedro Barbenera, Melchor de los Cameros y Elvira de la Paz fueron propietarios de esta gran hacienda, sobre la que en el cuadernillo 11 del archivo se hace referencia a los autores originales contra Melchor de los Cameros. Y como todas las haciendas, a partir de la reforma agraria que inició el reparto de las tierras en el año de 1919 durante el régimen de don Venustiano Carranza. Algo importante y rico en cultura de este lugar es que todavía podemos apreciar en algunas zonas de las paredes de esta hacienda la pintura original e intacta de cómo era el interior de esta hacienda. En los datos de los cuadernillos de los títulos de la hacienda de la Torre se menciona la escritura de venta que otorgó Diego de Villegas a Jacinto Mondragón. El tercer cuadernillo habla de la merced de sitio y rancho nombrado Santa Clara a nombre de Beatriz Ábalos, que a su muerte vendió a Juan Espíndola, a Alonso Alcocer y este a su vez a Fernando de la Peña, quien traspasó a Felipe Alonso de Sandoval y cuyos albaceas lo vendieron junto con la hacienda a María Teresa de Medina, la que heredó a Felipe Cayetano de Medina. En el octavo cuadernillo se comenta la existencia de una escritura de venta de la torre en el año 21, otorgada por María Teresa de Medina a Pedro Barbanera. En el cuaderno noveno se indica la existencia de la real provisión y diligencia practicadas para restituir a Pedro Barbanera la hacienda a María Teresa de Medina. Asimismo, en el cuadernillo décimo se cita la escritura de venta que otorgó María Teresa a Melchor de los Cameros y a Elvira de la Paz de la hacienda de la Torre en el año 26 y real provisión del año 29, en que se mandan restituir las tierras ocupadas al pueblo circunvecino de Santiago Mezquititlán. Antes de continuar, quiero comentar que si vienes a este lugar, no dejes basura y no intentes hacer daño a la infraestructura. Tenemos que cuidar y preservar lo más posible esta ex hacienda. Quizás más adelante alguna institución o el mismo gobierno mantenga y preserve este lugar, ya que como podemos ver, solo quedan algunos muros y cuartos pequeños que hacen de esta hacienda un laberinto. Volviendo a parte de la historia, en estos cuadernillos se puede observar cómo la hacienda de la Torre experimentó un constante crecimiento y consolidación desde finales del siglo XVI al fusionarse con otras fincas o ranchos vecinos bajo el mismo nombre, y como sus sucesivos propietarios de extracciones diversas originaron la presencia constante de familias ricas y con poder que contrastaban en un medio de gente pobre. En algunos casos se puede hablar de la existencia de hacendados como empresarios financieros que se distinguen por su riqueza, gustos, costumbres, preferencias y cultura que invaden todas las esferas de la vida rural, incluyendo ciertas villas o comunidades de labradores criollos a quienes se les encuentra como capitanes de peones, vaqueros o sirvientes de las grandes propiedades o como humildes arrendatarios de sus ranchos anejos. No obstante, la apropiación y concentración de los elementos de producción en manos de un grupo de españoles mediante la adquisición de mercedes, recomposiciones, usurpaciones y compra de tierras no presuponen necesariamente la inversión de capital en las haciendas. Para finales del siglo XVI y el transcurso del XVII, los propietarios de la hacienda de la Torre recurrieron a dos censos, uno a favor de las monjas del convento de San Juan del Río y otro a favor de las monjas del convento de Santa María del Río de García. Es decir, al no existir vínculos legales que limitaran la movilidad de la tierra, excepciones hechas del fuego legal, estas se utilizaban como una mercancía. Durante el transcurso del siglo XVII, la hacienda de la Torre llegó a tener unos 50 bueyes de labor y 60 mulas de transporte, así como una venta regular de las cosechas equivalentes a una producción aproximada de 5.000 fanegas de trigo, 2.250 hectolitros.
que dejaban un ingreso de 3,000 pesos, unos 40 trabajadores libres de arrieros, que son el embrión actual del poblado de La Torre, cuya principal actividad era el curtido de pieles de ganado vacuno. La entrega sucesiva de mercedes reales a adelantados funcionarios reales y ricos comerciantes en la primera mitad del siglo XVI, así como las compras ventajosas o la ocupación ilegal de terrenos baldíos y realengos, proporcionan un fuerte impulso a la actividad económica ganadera en la porción suroeste de Amealco. Dichas propiedades, que a partir de 1590 fueron reagrupadas por Alonso de la Torre, dan lugar a la hacienda de San Nicolás de la Torre. Este lugar es uno de los atractivos más especiales y que el 75% de las familias produce queso artesanal. Esta ex hacienda fue sede de varios escenarios, como el de la Revolución Mexicana, en el cual aún le quedan las marcas por las numerosas batallas y saqueos que se llevaron a cabo en este lugar. Esta región es rica en manantiales. En 1820, un grupo de españoles y franceses se establecieron en este lugar para crear un aserradero, y fue que se consiguieron casas de madera con techos de tejamanil. Explorando este lugar en ruinas, es como si viajaras al pasado y pudieras darte una idea de cómo era este lugar. Si decides visitar este lugar, podrías hacerlos en los hoteles más cercanos a la cabecera municipal de Amealco. Y por qué no probar su delicioso pulque. Esta ex hacienda es un lugar fotogénico y lleno de encanto histórico. Si alguna vez visitas Amealco, no te pierdas la oportunidad de explorar su rica historia, así como venir a un lugar, como en muchas partes de nuestro bello México, tan lleno de historia. Frente a la hacienda de La Torre se encuentra la parroquia de la Inmaculada Concepción, La Torre. Poco después de la Revolución Mexicana, en que por decreto presidencial fueron desapareciendo los latifundios y se empezó a realizar la repartición equitativa de la tierra, la mayoría de las personas que trabajaban en la hacienda no aceptaron la tierra como su propiedad a las represalias de los ex hacendados, y algunos por fidelidad de los ex dueños. Por los años de 1962 a 1963 se construyó una vicaria en San Nicolás de la Torre, desmembrándola de la parroquia de Santa María, Amealco, siendo párroco el señor Gilberto Quirós Sánchez. La vicaria quedó formada por las comunidades que después formarían la parroquia de la Inmaculada Concepción. Fue nombrado para atender esta vicaria el señor Paulino Álvarez Méndez, que gozó de gran estimación por parte de los feligreses. El 21 de noviembre de 1963, él erigió la parroquia de la Inmaculada de la Torre en el antiguo templo de la hacienda de San Nicolás. El señor obispo don Alfonso Toris Cobian, nombrando primer párroco al señor Rosendo Pérez, dando posesión el ilustrísimo y reverendísimo vicario general de la diócesis Mons Salvador Septien. ¿Y tú ya conocías a San Nicolás de la Torre? Déjanos tu comentario. Si te gustó el video, regálanos un like, no olvides suscribirte y activa la campanita de notificaciones.